Padre Cristo, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie titulada Los Apóstoles predicando, enseñando y haciendo discípulos. Es una secuencia de las dos series que les he compartido por este medio acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio del Cordero y hablando de la resurrección. Hay dos cumplimientos que se dieron bíblicamente, fue el sacrificio del Cordero y lo de la resurrección, entre también la sepultura y las primicias. Y vamos a ver otro cumplimiento de la Biblia, conocida como las 7 semanas, o mejor conocida como Pentecostés. Así es que antes de iniciar, le voy a invitar que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias en este día tan hermoso y precioso. Te pido, Padre, que nos des entendimiento, capacidad para poder entender y comprender tu bendita palabra. Enséñanos y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. La enseñanza que vamos a compartir le he titulado Fiesta de las 7 semanas y el derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 y 16 dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Dice el texto acerca de esta instrucción o este mandamiento de Dios a su pueblo de una celebración, y esta celebración empieza a contar en el día de la primicia, vas a contar y se tiene que cumplir 7 sábados. Al día siguiente será esta celebración que cumplidamente son 50. Por eso se le conoce como Pentecostés también. Y la Biblia lo describe como las 7 semanas. Tienen que cumplirse 7 semanas, tienen que pasar 7 sábados semanales, y al día siguiente, que es 50, se va a celebrar esta fiesta. Y a esta fiesta, el día 50, es un sábado alto. Ahí notamos la palabra que decía santa convocación, o dice santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, por estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Se los voy a explicar un poquito gráficamente con el calendario que hemos visto en las otras series, que en el mes de Abib, el día 10 apartaban el cordero, el día 14 lo sacrificaban, el día 15 al 21 son las fiestas de los panes sin levadura, son 7 días, pero las primicias es el día 17, sábado, que se cumplían los 3 días en el sacrificio. Después del sacrificio fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo el día 14, o bíblicamente se sacrificaba el cordero el día 14, el cordero pascual. Y específicamente en aquella época, en dicho año, y este calendario nos lo muestra, que a los 3 días era sábado por la noche, ya es domingo, se le conoce como un sábado, que Jesús resucitó un sábado, sí, pero ya era domingo, está bien. Entonces se le conoce ese día como las primicias, bíblicamente también. Otro día, cuando amanecía, que era domingo, se presentaban las ofrendas. Empezaban a contar, a partir de ahí empezaban a contar. Lo vamos a ver para entender un poco mejor acerca de esta fiesta de las 7 semanas. Contábamos 7 días, una semana. Entonces, a partir del día 17 o 3, que fue en primicias, el día siguiente, domingo, contabas 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta cumplir la semana. Primer sábado, que fue es el 24, es la primera semana cumplido. Pasaba otra semana y se conocía como segunda semana.
Pasaba otra semana, tercer semana, 3 sábados, otra semana, cuarto sábado, otra semana, 5 sábados, otra semana, 6 sábados. Otra semana tenía que pasar 7. Ahí está. Bíblicamente decía al séptimo. Al séptimo sábado, 7 semanas, que son los de 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. Por eso ahí se los puse bíblicamente los días en que era el cumplimiento del 1. También se le conoce, hay un conteo, el conteo del Homer es una medida, a partir de la primicia empiezan a contar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, y así sucesivamente, y cuando son 49 ya saben que al siguiente día es Pentecostés, o fiesta de las 7 semanas. En este caso, caía el día 6. Ahora, note que en las primicias, en la primicia que fue el día 17, hay resurrección. Resucita nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente dice la Escritura que se les aparece a sus discípulos. Él se les aparece a sus discípulos. Muy de mañana empieza a aparecerse ya tanto a las mujeres, María y a Pedro, a Juan. Se les manifiesta, se les muestra a sus discípulos. Bíblicamente dice la Escritura que se le apareció ese mismo día, el día de la resurrección. Entonces, en las Escrituras dice que él estuvo durante 40 días. Entonces, si nosotros vemos este calendario y vemos que es 40, que fue hasta el día 27, jueves 27, es 40, hasta ahí él asciende al cielo, y vimos la enseñanza anterior que él les da la palabra: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Faltan 10 días para el cumplimiento de la fiesta, el día Pentecostés, o la fiesta de 7 semanas, que pues todo el pueblo de Israel se va a reunir en el templo a celebrar dicha fiesta. Todo el pueblo, todos los hijos de Dios se van a reunir en Jerusalén a celebrar dicha fiesta. Jesús les está ordenando a sus discípulos como instrucción: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y les recalca: Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No dentro de muchos días, o sea, ¿faltan cuántos días? 10 días. Vamos al libro de Hechos, como dice las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos. Nomás como recordatorio, el Levítico aquí decía hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Ya se los mostré. 7 sábados tienen que pasar. Entonces ofreceréis nuevo grano. Al siguiente día es 50. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 11. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No te dice cuándo llegó el día de Pentecostés, cuando se cumplió la fiesta en las 7 semanas. Ya es 50, llegó el día. De todas partes están llegando a Jerusalén, al templo. Entre esos están sus discípulos. Ahí están. Y dice, cuando llegó estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban reunidos. Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese hecho es algo sobrenatural. El Espíritu Santo, la obra de Dios, la manifestación de Dios es algo sobrenatural que probablemente o muy seguro les explicas a alguien que no ha vivido, no ha experimentado acerca de este derramamiento, de esta promesa, de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Muy difícil se puede creer. Es muy difícil, solamente es obra de Dios, fe de los hijos, y de que es un hecho de que hay sucesos del derramamiento del Espíritu Santo, y más cuando hay señales. Dice versículo 3 como estas: y se les repartió lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
hablaron, empezaron a hablar lenguas o idiomas de alrededor de las personas o de los judíos que estaban ahí en ese lugar reunidos y es, es muy sobrenatural de que alguien no ha estudiado cierta lengua y de repente empieza a hablar esa lengua o ese idioma. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando dice, perdón, cuando dice eh, en Jerusalén judíos piadosos moraba gente que ahí radicaba y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Qué lengua? Aquí lo menciona, versículos 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Un ejemplo, miren, ¿no son estos campesinos, pescadores que no fueron a la escuela? ¿Y cómo que están hablando nuestra lengua? ¿Qué lengua? Miren, versículo 9 dice, partos, esa lengua, medos, esa lengua, elemitas, esa lengua, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. En ese lugar se reunían los judíos y aquellos que no eran judíos, pero que estaban estudiando la fe, habían creído en el Dios de Israel, a ellos se les llama prosélito, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua y maravillas de Dios. ¿Qué hablaba? Pues textos bíblicos o exaltando y glorificando al Dios de Israel. Y eso era la maravilla, que ellos no habían estudiado dicha lengua y la estaban hablando. ¿Qué hablaban? Maravillas de Dios. Exaltaban a Dios, glorificaban a Dios. Algo maravilloso sucedió en el libro, en este suceso, en esta fiesta, en aquella época, en aquel año, donde hay un cumplimiento de la Biblia en dichos días establecidos por Dios, tanto el apartar el cordero, el sacrificio del cordero, eh, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias y esta fiesta, hay un cumplimiento y se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura desde el libro de Hechos, en el cumplimiento, y le voy a explicar, cuando se apartaba el cordero y había el sacrificio, dice, este es mi día pascual. En mi día pascual, nuestro Señor Jesucristo cumplió el cordero pascual. Juan el Bautista lo mencionó, he aquí el cordero pascual. Decía la Escritura que tenía que ser sepultado. Hay una fiesta, los panes sin levadura. Los panes sin levadura es un simbolismo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Hay una instrucción de Dios, dice, las primicias, me vas a traer las primicias, una celebración. Nuestro Señor Jesucristo es las primicias, cumple, Él es las primicias, la resurrección. Él cumplió dicha palabra. La siguiente fiesta donde Dios establece es la fiesta de las 7 semanas. Y algo sorprendente, en esta fiesta de las 7 semanas está el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Es la misma palabra con autoridad, donde hay un cumplimiento sobrenatural totalmente, de una obra perfecta de Dios en sus hijos, en su pueblo. Un derramamiento del Espíritu Santo que ya estaba establecido y que Dios lo iba a dar a su pueblo. Tanto había hablado a través de los profetas, Jeremías, Ezequiel, entre otros como Joel, donde este cumplimiento del derramamiento sobre toda carne se está dando en una fiesta. Una fiesta, ¿quién establece? Dios. ¿Quién da la instrucción? Dios. El pueblo obedece, el pueblo
cree con todo su corazón y viene ese derramamiento, el cumplimiento de que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. El Espíritu Santo iba a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne y que el Espíritu Santo en el creyente le iba a motivar, le iba a dar capacidad, le iba a dar fortaleza para cumplir su palabra. Bendito sea el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pido bendigas a tu pueblo, bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos que están escuchando esta palabra, Padre. Y te pido, Señor, que dicho Espíritu Santo venga sobre cada uno de tus hijos y des esa capacidad sobrenatural de obedecer tu palabra y que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Jesús. Amén.